invitar a Agustín, estimado Agustín, para que realice la presentación, obviamente, Ciencia Quiria, ensayo sobre ciencia, tecnología y sociedad. Bueno, ante todo corresponde agradecer a las instituciones que han sido siempre tan generosas como anfitriona, ¿no? Desde luego con mi hermano Rafael, poeta, desde luego con él, pero conmigo ya en reiteración, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a los señores consejeros aquí presentes. Particularmente quiero agradecer el prólogo o la presentación que ha hecho María Nilsa Pérez Hernández, porque es una presentación por parte de UTU que es algo más que una formalidad. Me hizo sentir que lo que yo estaba haciendo forma parte de una larga historia. Es decir, este esfuerzo de hablar de Figari en el libro, pero además tratar de pensar con sus ojos qué diría hoy Figari de algunos problemas, lo hacen sentir a uno como parte de un todo que es más importante. Es más importante hacia atrás, es importante desde luego en el presente, pero que se prolonga más allá del horizonte de nuestras propias vidas. Así que sea la cooperativa magisterial, sea UTU, sea Relaciones Exteriores, sean los señores consejeros, y también el proyecto editorial a cargo del señor Coirolo, que de una manera sostenida ha puesto entre nosotros, en nuestras manos, y en instituciones públicas, en bibliotecas públicas, en el interior y en muchísimos lugares donde estos libros no llegan, han puesto el pensamiento nacional, que es aquel en que debemos nutrirnos y donde debemos beber, porque más allá de las pasiones del presente que siempre dividen, una comunidad espiritual, como decía un viejo político uruguayo, depende de los valores compartidos, más allá de las diferencias. Yo siempre digo que Rodó, Baferreira y Figari son una suerte de dream team, es como tener tres grandes jugadores en un mismo cuadro. Y de distintas maneras ellos tres han dado bases para que nosotros enfrentemos cosas que hoy tal vez no sabemos cómo enfrentar, pero no todo se inventa esta mañana o la semana pasada. Los mismos problemas que enfrentamos hoy vienen de hace muchísimo tiempo. Además de esta gratitud frente a las jerarquías que tengo aquí a mi alrededor y que reitero mi agradecimiento, quería agregar que también están presentes en la sala muchas personas a las cuales agradezco, además de familiares, amigos, por supuesto los más importantes de todos son mis dos nietos, ¿no? Pero en particular está presente entre nosotros el diputado Iván Posada, entre nosotros está presente el exdirector de Cultura Tomás Lowy, y entre nosotros está presente también José María Gamio, que fue el primer director de Cultura del Uruguay en el año 1969, antes de la ruptura democrática, que mucho me ayudó cuando yo tuve que asumir las responsabilidades del cargo en situaciones bastante complicadas, allá a fines del 2002. Así que a José María Gamio, a Iván Posada, a Tomás Lowy y a algunos otros que entreveo, pero no me traje los lentes de lejos, entonces que me disculpen. ¿Qué no es este libro? ¿Qué no es Ciencia Quiria, ensayos sobre ciencia, tecnología y sociedad? No es un libro exclusivamente sobre Figari. No es un libro que tome una primera parte y la dedica a Figari y después el resto se dedica a volar de manera caprichosa. No. Allí está entrelazado Figari con algunas inquietudes mías muy actuales, pero aún cuando me ocupo de Figari, que por lo menos de modo explícito en 3 capítulos lo hago, aún cuando me ocupo de Figari no hago estricta referencia a aquello por lo cual es más conocido. Sin duda que la parte educativa es fundamental, sin duda que es fundamental. También fue un gran pintor, también fue un político humanista que se puso al hombro la campaña contra la pena de muerte, y eso sí que fue un éxito de Figari. No terminar con esa creencia de que la violencia va a permitir combatir la violencia. Y ya desde entonces Figari nos enseñaba que creer que los problemas de la seguridad, de la sociedad, el respeto de la vida humana se va a resolver con medidas crueles es un profundo error. Y esto lo enfrentaba no con motivos de moralina, no con motivos de invocación a una ética o a unos valores que algunos sienten y otros tal vez no sienten, sino de un modo de vista muy práctico. Decía Figari, que fue el primer defensor de pobres, como se le llamaba, hoy diríamos defensor de oficio,
De cada 100 que vienen que van a ser condenados, 98 no saben leer. Ustedes saben cómo se mataba en esa época, ¿no? Los sentaban en un banco y le tiraban de cerca para no gastar las balas, ¿no? Lo sentaban en un banquillo atado. En general se le cubría el rostro porque las expresiones del rostro podían inhibir a los soldados o a los policías. Y Figari decía en ese momento, si de cada 198 son analfabetos, es justo, es noble que una sociedad le dé por primera vez un banquillo, no en la escuela cuando ese era niño, sino a la hora de la muerte, a la hora suprema de asesinarlo legalmente. Entonces, ese era el talante de Figari que a mí me interesa rescatar. Por supuesto que en un libro que tiene que ver con temas de CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, me ocupo lateralmente de ese punto, y es que Figari abordaba los temas de la seguridad y el derecho penal desde un punto de vista estadístico. Él trabajaba sobre las estadísticas comparadas de distintos países, y algunos de sus argumentos están en el último capítulo de Ciencia Quiria. Pero en los demás no me ocupo en esta ocasión del Figari educador o del Figari político, sino me ocupo de un aspecto que ha sido bastante descuidado, que es el Figari filósofo biológico. El primer título que él pensó para Arte Estética Ideal no era Arte Estética Ideal, era Ensayo de una filosofía biológica, porque el arte, lo que en un sentido muy amplio se llamaba arte, la ciencia, todas las mejores inclinaciones humanas provienen de una misma ración, de una misma raíz y de una misma racionalidad, que tiene que ver adaptarse, tiene que ver con adaptarse a la vida. Escribir un poema, inventar una vacuna, diseñar un anzuelo para pescar mejor, tirar un tronco sobre un curso de agua para inventar un puente, son todos gestos de la inteligencia, que a veces culminan en lo que hoy llamamos arte y a veces culminan en lo que hoy llamaríamos ciencia. Entonces, Arte Estética Ideal no es un libro de estética, como muchos creen, ni de arte, sino que los dos términos, estética e ideal, se corresponden a la estética con lo que nosotros convencionalmente llamamos arte, e ideal no solamente con los ideales en el sentido de un horizonte por el cual se inspiran los seres humanos, sino también el sentido de ideación, que tiene que ver con la ciencia. Y arte es simplemente resolver problemas para Figari. Entonces, no me ocupo de esos aspectos más conocidos, del Figari pintor, del Figari educador, sino me ocupo de eso que fue la filosofía biológica de Figari, que además es un ignorado pionero de buena parte de la filosofía actual de corte evolucionista, ¿no? Autores como Jonathan Haidt, como Steve Pinker, como Franz Ball y otros, son la reiteración de argumentos que Figari pronunció hace un siglo. Y eso me parece muy interesante, porque tampoco él es un naturalista reduccionista, no es un materialista mecanicista. Él tiene una concepción de la naturaleza muy amplia y muy generosa. Así que, ¿qué es lo que Ciencia Quiria no es? No es un libro entero sobre Figari. Tiene algunos capítulos sobre Figari, y aún esos capítulos no son sobre los aspectos más conocidos de Figari, sino sobre los intereses de Figari acerca de la ciencia y la tecnología de su época. Doy un argumento más sobre este punto. Cuando uno analiza la bibliografía de Arte Estética Ideal, hay 48 títulos de referencia. De esos 48 títulos, 23, o sea, casi la mitad, 23 son títulos de obras de ciencia o de filosofía de la ciencia. Y en realidad las obras de estética y religión son 4, 5, 6 en total. O sea, no solamente era el título que quería ponerle inicialmente Figari, Ensayo de una filosofía biológica. No solamente es que la mayor parte de la bibliografía tenía que ver con científicos o con reflexiones sobre la ciencia, sino que su interés era hacer algo parecido que hizo después más tarde Max Scheler, El puesto del hombre en el cosmos. Figari se proponía ubicar al hombre en el cosmos y mirarlo naturalmente, no perderse en lenguajes abstrusos, en formas de la filosofía que usan un lenguaje vago, alejado de las experiencias cotidianas. Él quería situar al hombre
como un animal muy especial, pero en un contexto natural, sin olvidar, desde luego, a posteriori, los condicionamientos que la sociedad genera, ¿no? Entonces, por ahí va lo que tiene que ver con Figari. Lo que tiene que ver con cómo usar los ojos de Figari ya es un atrevimiento que corre por mi cuenta. Es decir, ¿qué diría hoy Figari de los algoritmos y de todas las técnicas de Big Data? Bueno, Big Data es una disciplina apasionante que incluso está solucionando lo que se llamaba el problema de la inducción. Ustedes saben que si tomamos una muestra y queremos generalizar a un universo, siempre hay riesgos, ¿no? Por ejemplo, las encuestas de intención de voto. Siempre hay riesgo de equivocarse porque se toma una parte y se generaliza el todo. Big Data elimina ese problema porque N es igual todo. Por ejemplo, la empresa Walmart, que tiene una facturación que está en la escala del PBI de varios países, no hace muestreo sobre sus clientes. Walmart conoce todo lo que compran sus clientes, sus inclinaciones, sus curiosidades, sus tendencias constantes. A través del análisis de Big Data de los clientes de Walmart se pueden hacer predicciones muy precisas de los comportamientos de sus clientes. ¿Qué diría hoy Figari de cosas como esas? Seguramente le preocuparía mucho de qué manera Big Data y las nuevas tecnologías se están utilizando de modos no éticos, de modos que pueden penetrar los derechos a la privacidad y un sinfín de cuestiones que estoy seguro que a Figari le interesaría. En este libro, en la parte donde yo me arriesgo, y no solamente homenajeo a Figari, sino que me arriesgo, también me ocupo de la marihuana, de la legalización de la marihuana, me ocupo de Gunther Pauli, un ecologista, me ocupo de distintas formulaciones de lo que se llama la gran historia, es decir, no la historia de los acontecimientos políticos y sociales, sino la gran historia entendida en un sentido natural, la historia de las galaxias, la historia de las ciudades, etc. En Ciencia Quiria, cuando me la juego, yo creo que un Figari estaría en una aproximación muy similar a la que intento hacer por aquí. Hay un capítulo dedicado a si la educación iguala o es la igualdad la que educa, dedicado a los 10 años de la experiencia del Plan Ceibal. Y estoy seguro que Pedro Figari, tan preocupado por los efectos prácticos de la enseñanza y alguien que veía la educación y el trabajo como cosas absolutamente, yo no diría próximas, sino son la misma cosa en distintas etapas. Recuerdo aquí una frase de Historia Quiria: en la isla era todo educación. Cito de memoria, creo que lo decía al revés, era todo educación en la isla. O sea, los niños y los jóvenes pasaban de jugar en sus granjas o en sus tareas agrícolas, pasaban de jugar a estar trabajando realmente, ¿no? Y ahí vemos el talante de Figari. Yo creo que Figari estaría interesado qué consecuencias ha tenido para el trabajo el Plan Ceibal, y estoy seguro que aunque tal vez don Pedro Figari no estaría de acuerdo con algunas conclusiones que yo extraigo, estoy seguro que coincidiría con el método. Por ejemplo, en un material del Banco Interamericano de Desarrollo de este año, que se llama La realidad del desarrollo social latinoamericano, plantean el tema del Plan Ceibal con un impacto que no era el buscado cuando se concibió el plan, ¿no? Y es el hecho de que los padres de los chicos que tenían las ceibalitas empezaron a hacer sus primeras armas con Internet a partir de las ceibalitas. Dos economistas, Marandino y Bunava, en 2014 analizaron una cosa interesantísima. El impacto positivo en los padres se debe a tres situaciones. Un 57% usaron las computadoras para adquirir habilidades informáticas, un 45% para consultar información en general y un 31% para navegar en Internet. Y seamos muy precisos, porque aplican un enfoque económico, estos dos autores citados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto generó un aumento en el ingreso de hogares de bajos ingresos. Y esto es muy preciso. Ustedes saben que en ciencias sociales lo que no se mide casi que no existe. Ellos dicen que el incremento supuso un 37% del ingreso total y un 33% del ingreso laboral por hora trabajada. Bueno, yo quiero creer que a Figari le hubiera gustado por lo menos el método de aplicar cifras para estudiar los problemas sociales.
Pero terminemos con 3 frases de Figari para mostrar que este libro se apoya en Figari, pero trata de hacer algo más que lo que hizo Figari. Hay problemas que Figari hace un siglo no podía verlos claramente. Y lo que trato aquí es de usar los métodos de Figari para abordar distintos problemas. Una de las cosas que quiero recordar es, primero explicar por qué Kyria. ¿Qué quiere decir Kyria? Kyria quiere decir señora. Kyrie quiere decir señor, como en el Kyrie eleison, ¿no? ¿Qué significaría el título de este libro, Ciencia Kyria? Señora Ciencia, que suena como a título de divulgación de suplemento. Más bien, lo que tiene que ver es que los quirios, esa sociedad que le imaginó, ese pueblo imaginario, esa utopía, esa verdadera utopía, los quirios fueron el único pueblo de la humanidad que fueron señores de sí mismos, que no se asustaban por supersticiones, que eran de aspiración al trabajo, al disfrute de lo simple, a rechazar los lujos. Entonces, Ciencia Kyria es una invitación a lo que hoy se llama la apropiación social de la ciencia. Es decir, cada ciudadano debe enterarse de qué modo particular se contamina el ambiente, porque él tiene que hacerse cargo de ese problema y no solamente escuchar a los expertos. Es el ciudadano común el que tiene que enterarse de qué está pasando con la industria farmacéutica internacional, qué abusos se cometen, qué cuestiones no se le informa a la gente, ni hablar de los conocimientos vinculados al sistema financiero. Si el ciudadano común se apropiara mucho más de los detalles de la matemática financiera, tal vez podría enfrentar mucho más las pretensiones de las financieras, que no son solo los bancos, para meterse con sus bolsillos. ¿Qué decía Figari en Historia Kyria? En un determinado momento, ante un rey, viene un señor que dice: yo ahora me propongo hablar de ciencias ocultas. Y el rey Quirio le dice: eso es una contradicción en los términos. Si es ciencia, no es oculta. Si es ciencia, se ventila, se comparte. Si un señor comunica que editó embriones humanos, pero los estudios y los experimentos de laboratorio no fueron presentados a una revista para ser arbitrada por pares, según el método del doble ciego o algún otro, lo que no es público, lo que no es compartido en las comunidades científicas, no es ciencia. Mientras sea ciencia, es algo exotérico. La tecnología suele ser esotérica, o sea, se cuidan los algoritmos, se cuidan los procedimientos técnicos que no se muestran a la luz para evitar que la competencia haga dinero con ello. Pero la ciencia siempre debe ser abierta. Esta es una fuerte idea de Figari. Una segunda frase que quiero citar de Figari era su enorme confianza en que la evolución natural del ser humano como ser natural, pero también como ser social, iba a hacer declinar la idea de que la guerra es algo útil y de que la violencia resuelve algunos problemas. En el tomo 3 de Arte, Estética Ideal, y con esto voy terminando, decía Figari: es en la incondicional e inconsulta admiración de lo pretérito donde conviene escudriñar para ver por qué todavía se estima en tanto la violencia a pesar de sus repetidos fracasos. Y miren o escuchen la frase que sigue, que es bien de un filósofo biológico, de un filósofo evolucionista. Para que bajaran 5 centímetros las orejas del hombre han tenido que correr millares y millares de siglos, pero bajaron. Para desalojar ciertas ideas es preciso aún más, mucho más. La fe en la violencia es una de ellas. Y termino con otra frase que ya he citado. Esta continuidad de Figari, entre la educación y el trabajo, creo que la mejor manera de expresarlo es reiterando la frase. Era todo educación en la isla del pueblo quirio, que no hay que tomarlo como un accidente geográfico, sino como aquello que decidimos fijar como perímetro de una comunidad. Si otros no educan, nosotros tenemos que educar. Si otros son violentos, nosotros no lo seamos. Por allí dejo mi reflexión. Gracias.